Recordaros que no se ven vuestras caras, solo se ve la cara de quien habla, en este caso la mía. Vale, decíamos entonces que vamos a hablar sobre la meditación como un remedio eficaz contra el estrés. Y ya podemos decir que es un remedio eficaz porque hay mucha evidencia científica alrededor de todo esto, ¿vale? Entonces, en primer lugar, gracias a todas por venir. Y bueno, recordaros que soy Iker, soy codirector de Health Institute, ¿vale? Que entre otras cosas tenemos un máster de Clínica de psiconeuroinmunología, que es un máster de 2 años y para quien esté interesado en esta formación, pues en la página de Healthy puede acceder a toda la información de los contenidos y demás. Entonces, como vamos a hablar de la meditación como un remedio contra el estrés, vamos a encontrar una primera definición de qué es el estrés. Entonces, aquí os voy a pedir que, ya que somos un grupito muy manejable, que interactuemos un poco, ¿vale? Entonces, os preguntaría qué es el estrés para vosotros. Cuando hablamos de estrés, ¿qué os viene a la cabeza? ¿Cómo definiréis el estrés? Puede ser, lo podéis hablar, ¿vale? Espera, que se me ha ido uno. Podéis poner en el chat lo que os vaya mejor. Cuando Vale, hablamos de... ¿hablamos un poquito por aquí o mejor por el chat? Podemos hablar, como de momento somos un grupo, somos, mira, 14 otra persona, se irá apuntando más gente, pero si es un grupo de sobre 20 25 que era, os habéis apuntado ciento y pico, pero normalmente se conecta menos gente, podemos hablar un poco, interactuar y hacer un poquito más cercano, ¿vale? Dale, Marta. Vale, bueno, pues para mí el estrés, de primera lo que nos viene yo creo que a todos o cuando hablamos con nuestros pacientes es como algo malo que nos ocurre y que nos trae consecuencias, pero bueno, en principio es algo como necesario que nos permite actuar o estar alerta en situaciones necesarias, pero que cuando no se maneja bien o pasa mucho tiempo se puede convertir en algo que ya empieza a tener consecuencias en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en general en nuestra salud, sin Vale. ser técnica. Muy bien, pero bueno, lo has definido bastante bien, ¿vale? Yo quitaría el matiz inicial, es una asociación que tenemos a nivel social de que el estrés es malo, ¿vale? Pero el estrés no es ni malo ni bueno, es una reacción que se da en nosotros, ¿vale? Entonces, tú lo has expresado súper bien, Marta. Vamos a avanzar en la definición y vamos a coger, hay muchas definiciones de estrés, ¿vale? Pero vamos a definir el estrés como una respuesta involuntaria que se da hacia cualquier estímulo que afecta a nuestro equilibrio fisiológico, ¿vale? Y cuando se da esa respuesta, de alguna manera nuestra fisiología, el estado fisiológico basal que tenemos, se altera, ¿vale? Para responder a ese evento que está solicitando por nuestra parte una respuesta. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con esta definición. Entonces, vamos a tener diferentes focos desde los cuales van a aparecer situaciones de estrés. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo para tener una definición amplia, ¿vale? Y lo más certera posible y entender bien qué es el estrés. Entonces, vamos a tener diferentes clasificaciones dentro del estrés, ¿vale? Una sería, espera, que yo creo que, dame un segundito, aquí, me he pasado 2 diapos, ¿vale? Encontramos situaciones de estrés en las cuales hay estrés físico, sobre todo situaciones en las cuales el contexto, el frío, el calor, la inmovilización, la exposición a radiaciones, los estresores químicos y los estresos. Dame un segundo. Perdona un momento, que me está escribiendo quién nos lleva a las redes sociales. Eh, disculpad, en el anuncio del webinar ponía a las 7:30 o a las 8. A En- las en- 7:30. Sí, yo creo que sí. Sí. disculpad un momento, porque no sé si hemos anunciado diferente el webinar desde Healthy y lo que he anunciado yo, porque yo lo he anunciado a las 7:30. Bueno, esto es estrés, ¿no? Pues pensamos que todo iba lineal y hay una situación que, que altera esto. Bueno, nosotros vamos a continuar, ¿vale? Pues nada, me parece que hemos tenido aquí un...
Iker, desde Healthy ponía 7:30, ¿eh? Ya también, pues se está confundiendo entonces, David. Vale, nada, nada, nada. Ahora me está poniendo que sí, que se ha confundido. Vale, listo. Disculpad, ¿eh? Vale, volvemos atrás. Decíamos que vamos a encontrar situaciones de estrés en diferentes ámbitos. Unas pueden ser puramente físicas, donde no hay una connotación más psicológica, que es a lo que estamos más acostumbrados, asociar el estrés a algo que tiene que ver con esto, con la parte psicológica, social o emocional. Encontramos situaciones de estrés puramente psicológicas, donde se dan, sí, procesos, situaciones que implican procesos emocionales y que resultan en cambios conductuales como la ansiedad, la frustración, el miedo, la contención. Hay situaciones de estrés en el ámbito social que tienen que ver con interacciones, ¿vale? Interpersonales que tienen cierto grado de desequilibrio y finalmente también encontramos situaciones de estrés que tienen que ver con la parte metabólica, ¿vale? Por ejemplo, el deporte tendría que ver con la parte física, también la parte metabólica, y en la parte metabólica podemos encontrar todos los cambios metabólicos que se da en nuestro organismo para adaptarnos a diferentes situaciones. Luego, cuando vamos clasificando el estrés, también es importante el determinar y el ver, ¿no? Por ejemplo, temporalmente. Decía antes Marta, ¿no? Es una situación que se da y es cierto. Entonces, el estrés agudo, que son situaciones que son aisladas en el tiempo, intermitentes y que nos dan tiempo para recuperarnos, es el estrés fisiológico habitualmente. Sí que es cierto que puede haber situaciones donde hay un estrés de alta intensidad y podemos tener en un estresor agudo, pues una situación posterior de estrés postraumático. ¿Mm? Y luego en el tiempo también vemos la otra situación, que es, desafortunadamente, pues con lo que nosotros convivimos mucho, ¿no? Que son situaciones crónicas de estrés, que son situaciones continuas, alargadas en el tiempo y que nos dejan poco espacio de recuperación. Y esto es importante, ¿vale? Y luego, dentro del origen, vamos a matizar algo porque cuando hablamos de la meditación va a tener mucha relación con esta parte, ¿sí? Con el hecho de ser conscientes que hay un estrés exógeno que viene de fuera adentro y que tiene que ver más con situaciones reales, identificables, que de alguna manera generan una sobreexigencia, una amenaza a nuestro organismo, es decir, alteran nuestra calma y nuestra homeostasis, y que también convivimos con situaciones endógenas de estrés. Y esto es súper importante, que son situaciones que no tienen que ver con la realidad per se, sino con procesos más conceptuales, imaginados nuestros. ¿Vale? Esto va a ser muy importante porque el primer lugar donde va a actuar la meditación como una diana muy clara de reducción de estrés va a ser en todas esas conceptualizaciones que nos sacan del presente, que nos llevan a imaginar, ¿vale? Situaciones futuras o a rumiar situaciones del pasado. Y iremos hablando de esto. ¿Vale? Entonces, acordaros, estrés exógeno, el mundo, ¿no? Lo que hay fuera de mí por una situación que es o amenazante o que genera una sobreexigencia. Y el estrés endógeno eh, tiene que ver con los procesos internos, puramente internos, que también generan situaciones conceptualizadas, que en muchos casos no tienen que ver con la realidad del momento, que pertenecen al pasado o al futuro, y que también se perciben como amenazantes o con una connotación de sobreexigencia o con cualquier situación a la cual vamos a asociar o se va a producir una reacción desequilibrada a nivel emocional, ¿vale? De ansiedad, de miedo, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber un factor muy importante en la aparición del estrés, ¿vale? Que va a ser nuestra atención. Entonces, os voy a pedir 3 minutos de silencio para que hagamos un pequeño experimento, ¿vale? Va a ser muy sencillito. Os voy a pedir que cerréis los ojos, ¿vale? A todas y a todos los que estéis atendiendo. Y vamos a hacer 3 cosas diferentes para tener una experiencia muy sencillita de cómo funciona algo dentro de nuestra mente, ¿vale? Entonces vais a cerrar los ojos y os voy a pedir que durante un minuto no penséis en nada, ¿vale? Ojos cerrados y el objetivo ahora es no pensar en nada. Y os mantenéis.
Ahora os voy a pedir que llevéis la atención a la palma de las manos y que el próximo minuto, todo el rato, estéis con la atención puesta en vuestras manos. Muy bien, y ahora vais a llevar la atención a vuestras nalgas, al apoyo que hay entre vuestros glúteos y el asiento, y vais a mantener ahí la atención todo el rato. Muy bien, una respiración profunda. Y después de esa respiración podéis abrir los ojos. Bien, vale. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Vale? Primero lo que hemos dicho, no pienses en nada durante un minuto. ¿Alguien ha sido capaz? Básicamente no, ¿vale? Segundo, ¿qué hemos dicho? Atender a vuestras manos y mantener la atención centrada en las manos durante un minuto, ¿vale? Y lo normal es que no hayamos sido capaces, ¿sí? Entonces que finalmente hemos pedido atender al apoyo, ¿vale? De las nalgas sobre el asiento y hemos visto también que seguramente lo que ha ocurrido es que ha habido una ida y una venida continua con la atención. Estoy, no estoy, estoy, no estoy, ¿vale? Entonces, vamos a entender este proceso porque esto tiene que ver con un mecanismo neurológico que es de grandísima importancia y que tiene que ver mucho con el estrés, con la depresión, con otras patologías y es el mecanismo básico a través del cual la meditación nos permite, ¿vale? Disminuir el estado de estrés. Entonces, lo que hemos hecho ha sido eh, llevar la atención a un estímulo que hemos convertido en relevante, ¿vale? No porque sea necesariamente relevante atender a las manos, sino porque os lo he propuesto yo. Y la atención se ha centrado inicialmente en ese estímulo, pero de repente la atención se ha interrumpido, ¿vale? Habéis dejado de atender al estímulo. Y nuestra atención se ha ido a otras cosas. Se ha podido ir a ruidos externos que tienen que ver con la realidad, es evidente, a estímulos corporales, molestias, tal, que tienen que ver con algo que está en el presente, pero también, y de manera muy clara, la atención se va a pensamientos que no tienen que ver con nada que está en el presente. Pueden ser pensamientos de futuro, qué voy a hacer después de escuchar esta charla, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer luego? ¿Qué tengo que hacer mañana, el fin de semana, etcétera? Puede ir a pensamientos del pasado, normalmente a situaciones que estamos dando vueltas, rumiando, tratando de entender, ¿vale? Puede ir a procesos imaginativos, ¿no? A escenarios imaginativos, si yo fuera no sé quién, haría esto, si yo fuera otra persona, haría esto, si me tocase la lotería, ¿vale? Pero la cuestión de todo eso es que la atención ha desconectado del estímulo de la realidad. Y que fundamentalmente cuando nos vamos a esos pensamientos de pasado y futuro, imaginaciones, desconectamos sensorialmente de la realidad. No estamos presentes. ¿Se entiende esta primera idea? ¿Vale? Entonces, esto es un mecanismo que se repite y que muchas veces nos lleva al estrés. Luego entenderemos mejor por qué, ¿vale? Si nosotros estamos en el presente, pero empezamos a anticipar una situación que incluye sobreexigencia, qué tengo que hacer luego, qué tengo que hacer mañana, qué tengo que hacer, ¿vale? Podemos llegar a una situación irreal, nos está dando ahora, que nos estresa. De la misma manera que podemos estar dando vueltas a una situación del pasado que ha sido dolorosa, que ha sido dura, que tiene una connotación emocionalmente relevante para mí y estresarnos, ¿vale? Por algo que ha ocurrido en el pasado. Bien, entonces esto es global para todos los seres humanos. Y esto corresponde a un sistema de funcionamiento de nuestro cerebro que se llama red neural por defecto, en inglés Default Network, ¿vale?
Esto se descubrió cuando Reichl, ¿vale? Marcus Reichl, se dio cuenta de que el cerebro, cuando no tiene una tarea de acción, no descansa. Es eso que os habéis podido dar cuenta, esos primeros segundos que os he dicho, no hagáis nada, no penséis en nada, como no se puede no pensar en nada realmente. Hay actividad cerebral, ¿vale? Entonces, ¿qué es esta red neural por defecto? Es una red autorreferencial. ¿Qué quiere decir? Que son funciones que no están relacionadas con el mundo exterior y que están dirigidas a generar una representación interna de la realidad. Es la idea que yo me voy generando de cómo es el mundo, ¿vale? ¿Quién soy yo? ¿Quiénes son los demás? ¿Y cómo es el mundo para mí? Esto tiene que ver mucho con la identidad. Lo podremos llamar también el ego, ¿vale? Y es una funcionalidad que se da en nuestro cerebro. Entonces, aquí lo que se ha visto es que podemos ir mapeando diferentes núcleos cerebrales que se van activando cuando se activa esa red neural por defecto y vemos que se activan núcleos que tienen que ver con la memoria y la planificación futura. Es decir, cuando yo no tengo un estímulo que focaliza mi atención, empiezo a anticipar y empiezo a dar vueltas al pasado, ¿vale? También se activan núcleos que tienen que ver con el control de la evaluación propia y del resto de las personas, es decir, quién soy yo y quiénes son los demás para mí. Una parte muy importante de todo esto es que se activa el lenguaje y entonces empieza esa mente discursiva, ¿vale? Empiezan a aparecer palabras, un discurso en mi cabeza. Y además de eso, la monitorización de los procesos emocionales, ¿vale? Y se activan también las áreas sensoriales. Entonces, tenemos que entender esto como un mecanismo de actividad que se da en nuestro cerebro y que tiene unas características muy concretas. La primera es que aparece cuando delante de nosotros no tenemos una tarea relevante o que llame mucho nuestra atención, ¿vale? Que es lo que ha ocurrido cuando estabais haciendo el ejercicio, ¿vale? Entonces esto nos lleva a generar una idea, un círculo autorreferencial, una representación del mundo. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Aferrarnos a eso, dar esto como real, como válido, es mi idea de las cosas, para generar sobre todo una continuidad psicológica. Esto me permite predecir, anticipar y generar una sensación que es ilusoria de control y de seguridad. Cuando yo las cosas son tal y como las proyecto, me siento seguro, ¿vale? Aunque todo es humo, en realidad. Eso realmente no me ayuda a controlar nada. De hecho, las cosas que están fuera de mí, la mayor parte de las cosas, no son controlables, ¿vale? La única opción es elegir cómo respondemos ante las circunstancias. Entonces, esa red neural por defecto implica pensamientos independientes de los estímulos, ¿vale? Que se disparan sobre todo cuando nuestra experiencia, lo que tenemos delante, se vuelve aburrida o no es desafiante, ¿vale? Pensad, por ejemplo, pues en un partido de fútbol o en una película, ¿no? Que estamos viendo y que de repente es aburrido, ¿sí? No nos está captando la atención. ¿Qué es lo que hacemos? Empezamos a divagar, desconectamos, ¿vale? Sin embargo, si hay algo, una escena, una ocasión de gol, que aumenta el interés de eso, volvemos a conectarnos, ¿vale? Entonces, cuando estamos conectados, esa red neural por defecto se apaga, ¿sí? Cuando estamos conectados al estímulo y cuando desconectamos porque es aburrido, porque no es estimulante, no es atractivo, se enciende, ¿vale? Entonces, la red neural por defecto se activa de manera basal cuando algo nos aburre, como decíamos antes, y se desactiva cuando pasa lo contrario, cuando estamos obligados a focalizarnos en una tarea externa, ¿vale? Uno de las actividades que más activa la red neural por defecto son lo diré, los viajes. Es decir, cuando yo, por ejemplo, cojo el coche y hago el mismo camino que hago habitualmente, que he hecho cientos de veces, muchas veces desconecto. ¿Sí? Me siento en el coche, conduzco y cuando llego al lugar donde he llegado, digo, ostras, ¿por dónde he ido? Esto no me cuadra, no me he dado cuenta por dónde he ido. ¿Por qué? Porque lo tengo tan memorizado y tan metido en todo lo que es la memoria de procesos, en los ganglios basales, que no necesito pensar en realidad, ¿no? Sin embargo, si ese trayecto le incluimos, ¿no? Lluvia, hielo, que me obliga a estar más atento, entonces ya eso no ocurre. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, aquí entramos en una connotación que es importante, ¿vale? En general no pensamos en cosas neutras. ¿Por qué? Porque son aburridas.
Entonces, cuando se desactiva esa atención al presente, a algo que hay delante nuestro, y empezamos a ir al futuro o al pasado, no siempre pensamos en cosas negativas, pero tenemos una tendencia por el sesgo de negatividad, ¿vale? Normalmente pensamos en cosas o que son muy atractivas, que nos apetecen mucho, por ejemplo, pues no sé, este fin de semana voy a ir a cenar a un sitio chulo o tengo una actividad divertida, o pensamos en cosas que entrañan cierto grado de rechazo o de amenaza, ¿vale? O cosas que nos gustaría resolver. Y cuando tenemos dos cosas, una positiva y una que es amenazante, el sesgo de negatividad en general nos lleva a fijarnos más en lo que es amenazante que en lo que es agradable, ¿vale? Es un mecanismo de supervivencia. Es igual que si yo voy al monte y tengo delante de mí una flor muy bonita, que me acerco, la voy a oler y veo una serpiente. Es más importante, de manera inicial, fijarme en lo que entraña cierto grado de amenaza que en lo que es más agradable. Bien, entonces nuestra atención, como decíamos antes, es una herramienta importantísima para nosotros, ¿vale? A través de la atención nos situamos, ¿vale? Continuamente en el contexto donde estamos y es la herramienta fundamental para la supervivencia, para localizar, definir, ¿no? Situaciones de posible amenaza. Entonces, nuestra atención está diseñada para atender a lo relevante y esto genera una paradoja en, en- en nuestra atención. ¿Qué es relevante? Lo que es peligroso, lo que es novedoso, lo que es atractivo para nosotros y todo aquello que no está resuelto, tiene cierto grado de relevancia. Entonces, fijaros que de esas tres cosas entrañan cierto grado de riesgo potencial o amenaza. Lo peligroso es evidente, lo no resuelto también, y la novedad, hasta que yo miro y encajo eso novedoso que estoy percibiendo, podría ser una amenaza. Entonces, nuestra atención se va hacia eso. Lo atractivo no es amenazante y también es uno de los rasgos de la relevancia y capta nuestra atención. Entonces, si es relevante, atrae mi atención y no necesito hacer esfuerzo para atender. Esto es importante. Focalizo mi atención sobre el estímulo y genero una expectativa sobre eso. Quiero resolver o quiero lograr, ¿vale? Y eso genera cierto grado de activación endógena. Por contra, si no es relevante, si no es peligroso, si no es novedoso, si no es atractivo o no es congruente con mis deseos, no atrae mi atención, lo evito, lo ignoro. ¿Qué es lo que ha ocurrido antes en esos minutos que habéis estado atendiendo? Que atender a las manos no es relevante, no es divertido, ¿sí? Entonces hay mucha facilidad para desconectar. Esto pasa mucho en la meditación, que inicialmente, como atender a la respiración o al cuerpo o un foco de meditación o una vela, lo que sea, pues no resulta especialmente divertido, se activa mucho esa red neural por defecto y desconectamos, ¿vale? Luego hablaremos un poquito más de eso porque es el mecanismo básico de la meditación, el hecho de estar continuamente atendiendo y volviendo. Bien, entonces fijaros que nuestro cerebro, que solo tiene el 2% del peso total del cuerpo, tiene un gasto metabólico altísimo, gasta el 20% de la energía total. Y de toda esa energía, solo el 1% se dedica a los procesos cognitivos voluntarios, es decir, a reflexionar, a resolver cosas, ¿vale? El 99% de la energía está orientada a procesos endógenos involuntarios, que no tienen que ver únicamente con la red por defecto, con otros procesos también de homeostasis y demás. El 90% de las sinapsis se dedican a retroalimentar nuestra propia representación del mundo, que muchas veces no tiene que ver con la realidad, mientras que solo el 10% de la sinapsis se dedican a estímulos externos, ¿vale? Esto es muy importante. ¿Y qué es lo que vemos? Lo que venimos hablando, que los procesos endógenos cognitivos, tales como la anticipación o el recuerdo, pueden activar los circuitos complejos de estrés, ¿vale? En ausencia de peligro potencial, de daño real, ¿vale? Simplemente por una conceptualización, podríamos decir, una elucubración mental. Vale. Esto llevado al extremo nos lleva a lo que se denominan los síndromes de autoestrés, ¿vale? Que son situaciones en las cuales ha habido un impacto en el pasado que mantenemos de forma circular. ¿Qué quiere decir esto? La rumia mental, ¿vale? O puede haber situaciones futuras que las anticipamos en el cual tenemos una visión un poquito negativa o catastrofista de la situación y eso va generando una situación endógena de estrés, ¿vale? Incluso de ansiedad por un evento futuro. Y fijaros que tanto en la rumia del pasado como en la anticipación del futuro
no hay una realidad, ¿vale? De amenaza. O pasó o podría pasar, ¿vale? Pero en la realidad, en este momento, no hay nada amenazante como tal que debería llevarnos al estrés, ¿vale? ¿Se entiende esto? Quienes no tenéis las cámaras, si me ponéis en el chat, si vais siguiendo bien la explicación, ¿vale? Así si hay algo, ¿vale? Donde me tenga que parar a explicar un poquito más, pues me paro, ¿vale? Entonces, esa desconexión, ¿vale? Se llama, que corresponde a la red neural por defecto, se llama piloto automático, mente errante, ¿vale? O mente que divaga. Dame un segundito. Vale, Macarena dice que se entiende perfectamente. Perfecto, ¿vale? Gracias, Macarena. Vale. Entonces, la podéis encontrar con varias definiciones, ¿vale? Piloto automático, mente errante o mente que divaga, en inglés wandering mind, ¿vale? Y fijaros que vivimos aproximadamente el 50% de nuestro tiempo pensando en cosas diferentes a la realidad que tenemos delante. Y muchas veces incluso estamos haciendo cosas, pero nuestra atención está en algo completamente diferente. Entonces, en vez de estar pendientes de esa realidad, estamos metidos en esa situación endógena de pensamiento autorreferencial, de qué es el mundo, del futuro, del pasado, ¿vale? De tratar de encajar los eventos, ¿no? en mis parámetros de la realidad y desconectamos de la realidad. Esto es importante. Y como decíamos antes, nuestro cerebro tiene un sesgo hacia la negatividad, ¿vale? Entonces, el libro Focus de Neil Goleman es un libro muy interesante que habla mucho sobre los procesos atencionales en lo que hay una tendencia por ese sesgo de negatividad de que cuando estamos desconectados de la realidad tengamos esa tendencia a irnos hacia situaciones que son displacenteras, ¿vale? Situaciones más amenazantes, dar vueltas a cosas que han ocurrido y lo que se ve es que cuanto más piloto automático hay, más infelices somos y esto es muy importante, ¿vale? Ya no es solo una cuestión de estrés, es una cuestión de bienestar y de felicidad. Y aquí ya hay marcadores que son cada vez más sólidos cuando atendemos a los estudios, ¿vale? Más piloto automático, más actividad de la red neural por defecto, más infelicidad. Entonces, esa red neural por defecto ya empieza a utilizarse como una herramienta diagnóstica. Se monitoriza un cerebro y se ven, ¿no? Esto es una red, hay diferentes núcleos, una zona más central, una zona más lateral, pero se empieza a ver, ¿no? Y depende de dónde tenga más o menos actividad, se ve, ¿vale? Se puede utilizar para generar, ¿vale? Una aproximación diagnóstica y fijaros que alteraciones en esa red neural por defecto se relacionan con patologías como puede ser la ansiedad, la depresión, ¿vale? O incluso psicopatologías más fuertes, ¿vale? La esquizofrenia, el autismo, el TDAH o situaciones de patologías neurológicas, como puede ser la epilepsia o patologías neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, cada vez, ¿vale? Nos vamos dando cuenta a través de la neurología y la neurociencia que la actividad de esa red neural por defecto es clave, ¿vale? No solo para nuestro bienestar, como estábamos hablando antes, sino que tiene una relación muy estrecha con diferentes patologías. Vale. Entonces, cuando presentamos la meditación como un remedio eficaz, ¿vale? Contra el estrés, lo primero que vamos a necesitar es saber qué es meditar. Así que os pregunto, ¿vale? Ya que habéis venido a esta charla de meditación, ¿qué es meditar? ¿Qué entendéis como meditación? ¿Alguien sabría decirme? Iker, una introspección. A ver si digo bien la palabra. Introspección, La meditación nos ayuda a hacer introspección, Pilar. exactamente. Y es una forma de conectar con nuestro bienestar interno, nuestro bienestar espiritual, el sabernos algo más que, como has dicho antes, un ser que va detrás de cosas, sino centrarnos, ¿no? ¿Vale? Centrarnos, sí. Mira, Macarena está poniendo, está en el momento presente, por ahí van los tiros, ¿vale? La meditación nos lleva a estar en el momento presente, ¿vale? A centrarnos, como estoy diciendo. Y luego depende del objetivo que yo le dé a la meditación, podemos conectar con cosas que son más transpersonales, ¿no? Como la espiritualidad. ¿M? Entonces, bueno, vamos a dar una definición de meditación, pero antes vamos a al menos decir que meditar no es dejar la mente en blanco, ¿vale? Que esta es una de las grandes mitologías que hay alrededor de la meditación, ¿sí? El hecho de pensar que meditar es dejar la mente en blanco no funciona así, ¿vale? Otra cosa es que cuando yo estoy haciendo un ejercicio de meditación, acontezcan
por sí mismos, no porque yo los busque, momentos en los cuales se para el pensamiento. Pero eso no es algo que se puede conseguir a voluntad, como encuentro un botón mágico dentro de mi cabeza que me permite no pensar y que la mente esté en blanco, sino que cuando yo hago un ejercicio de meditación, pueden aparecer esos momentos de mente en blanco, ¿vale? Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque mucha gente que se acerca a la meditación y va a una clase, yo qué sé, de yoga o de pilates, ¿no? Y al final de la clase te dicen, oye, pues ahora vas a dejar la mente en blanco. Y uno como que empieza a temblar, ¿no? ¿Qué es esto de dejar la mente en blanco? Y por favor dime cómo se hace, ¿vale? No funciona así. Entonces sí que me gustaría, no tenemos mucho tiempo para ampliar las explicaciones, pero que nos demos, que tengamos claro que meditar no es dejar la mente en blanco, ¿vale? Entonces, vamos a dar una definición un poquito más técnica de la meditación, ¿vale? Meditar va a ser usar diferentes técnicas de atención y de concentración para lograr cambios en la actividad fisiológica de nuestro cerebro. Entonces, aquí tenemos unos primeros parámetros. Utilizo la atención y la concentración de una manera concreta y eso hace que la actividad de mi cerebro cambie, ¿vale? De la misma manera que cuando estoy estresado hay un aumento de la actividad en ciertas áreas cerebrales, ¿vale? Cuando yo empiezo a practicar la meditación y empiezo a centrarme cada vez más en un estímulo que me lleva al presente, la actividad del cerebro se va a invertir, ¿vale? Luego os voy a enseñar una foto muy chula. Entonces, cuando estamos meditando y nos mantenemos en esa meditación y la actividad fisiológica del cerebro va disminuyendo, eso va a tener unos correlatos. Los primeros correlatos van a ser que vamos a experimentar relajación física y mental a corto plazo y en un plazo más largo, cuando nosotros nos mantenemos en la práctica de la meditación, esto nos va a aportar, ¿vale? Una mejora en nuestra salud a nivel transversal, psicológica, emocional, social, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Se entiende la definición? ¿Sí? Vale. Bien, entonces, dentro de la meditación vamos a encontrar diferentes familias de meditación, ¿vale? Las que son más conocidas son las meditaciones atencionales, que están vinculadas a este término, ¿vale? Que se ha puesto tan de moda, que es el mindfulness, ¿vale? Entonces, ese tipo de meditaciones, la característica principal es que se trabajan gestionando el foco de la atención, es decir, yo centro mi atención en algo, ¿vale? Ahí tenemos meditaciones focalizadas y meditaciones de monitorización abierta. Hay diferentes tipos. Y luego tenemos otras meditaciones, como pueden ser las constructivas o las deconstructivas. Entonces aquí nos metemos en el término mindfulness, ¿vale? Y esto es interesante, ¿vale? Entender qué es el mindfulness. Entonces el mindfulness es un tipo de conciencia, un tipo de atención que surge cuando nosotros prestamos atención de forma intencional, ¿vale? A la experiencia del momento presente tal y como es, sin juzgarla, sin evaluarla y sin reaccionar a ella. ¿Vale? Repito, el mindfulness es la, la conciencia que surge cuando yo voluntariamente atiendo a un parámetro del presente y cuando no juzgo, no evalúo ni reacciono ante eso que yo estoy atendiendo. ¿Se entiende? Ponedme en el chat, porfa. ¿Sí? Muy bien. Entonces el mindfulness tiene su origen en el budismo tibetano, ¿vale? Y se define en el camino del octuple sendero, que fue el camino que dejó el Buda, ¿no? Para la iluminación, como la atención correcta, ¿vale? Entonces tiene esos parámetros, atender al presente y soslayando, evitando el juicio, las evaluaciones y la reactividad. Vale. Entonces, esto marca varios parámetros. El primero sería la capacidad de estar atento y centrarnos en la experiencia del momento, y esto inmediatamente nos hace salir, ¿vale? De esa regla por defecto, ¿sí? Llevar la atención al presente, a algún parámetro del presente. Normalmente cuando se hace meditación hay varios soportes atencionales, podemos atender a la respiración, podemos atender al cuerpo, podemos atender a los pensamientos, podemos atender a las sensaciones corporales, podemos atender a un objeto externo, como puede ser una vela, una imagen, ¿vale? Entonces, utilizamos un foco de atención y una y otra vez vamos volviendo a ese foco atencional. Intencional quiere decir que yo voluntariamente atiendo, ¿vale? Porque hay mucha gente que cuando tiene una actividad que per se le atrae la atención sin esfuerzo, piensa que eso es meditar, ¿vale? No, eso es atender.
pero ahí no tienes que hacer esfuerzo, sino que la actividad que estás desarrollando te mantiene per se la atención ya en ese foco, ¿vale? Y luego la aceptación, quiere decir que pueden aparecer juicios, pero los soltamos, ¿vale? Y nos desvinculamos de si aquello a lo que estamos atendiendo nos gusta más o nos gusta menos, ¿vale? Salimos de ese tono hedónico que juzga las cosas por me gusta o no me gusta. Bien, entonces las premisas fundamentales de la meditación atencional, entre las cuales está el mindfulness, es primero el hacernos conscientes continuamente de dónde está mi atención y recordarnos que para meditar tenemos que traerla voluntaria y conscientemente a la experiencia del momento, una y otra vez, ¿vale? Entonces aquí lo que descubrimos es que tenemos una red neural por defecto que nos saca del presente y en nuestro cerebro tenemos otro sistema, otra red neuronal, ¿vale? Acordaros que en el cerebro nada funciona de manera aislada, son todas redes, ¿vale? De funcionamiento, que se llama red neural orientada a tareas, que es la que se activa cuando nosotros focalizamos voluntariamente la atención en algo, ¿vale? Entonces la meditación va a ser un juego entre yo estoy focalizado, la atención se me va y yo vuelvo una y otra vez. Bien, entonces cuando yo llevo la atención voluntaria y conscientemente al momento presente, esto me da esa presencia en el aquí y el ahora, y esto, el estar con la atención puesta en un parámetro del presente, va a inhibir esa red neural por defecto, la apaga, y eso me saca de la anticipación o de la rumia, ¿vale? Y eso lo que me va a permitir es disminuir el estrés endógeno como primer mecanismo de acción, ¿vale? La meditación tiene más mecanismos de acción, pero hoy en el tiempo que tenemos vamos a hablar de este mecanismo de acción, la capacidad de estar en el presente. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Fenomenal. ¿Vale? Entonces, antes veíamos, ¿no? Que tenemos ese sistema, ¿vale? Que cuando eso a lo que estamos atendiendo no es desafiante, no es interesante, no es motivador, desconectamos y nos vamos a otras cosas, ¿vale? Al pasado, al futuro, a las imaginaciones o elucubraciones mentales, ¿sí? Y tenemos ese otro mecanismo que nos va a permitir romper el círculo vicioso a través de la conciencia perceptual. ¿Qué es esto? Atender a algo a través de mis sentidos. Si os dais cuenta, cuando estamos en vigilia, siempre estamos haciendo algo. Puede ser comer, puede ser andar, escuchar, trabajar, ¿vale? Sería tan sencillo, y digo sería, y lo vamos a poner entre comillas, porque luego la cosa se complica, como simplemente tener conciencia de lo que estamos haciendo, ¿sí? Estar en eso que estamos haciendo. Entonces ahí esas redes que hemos visto antes, ¿vale? Se inhiben mutuamente, se anticorrelacionan. Quiere decir esto. Si yo estoy atendiendo a la experiencia del momento, se inhibe la red neural por defecto. Si se activa la red neural por defecto, desconecto, ¿vale? Del instante presente. Entonces, la salida de todo esto va a ser conectarnos con la realidad a través de nuestros sentidos, ¿vale? Dándonos cuenta una y otra vez de qué estamos haciendo en este momento. Bien, acordaros entonces que el cuerpo siempre está en el presente, que es la mente, ¿vale? La actividad mental, la que nos lleva al pasado, al futuro, a las imaginaciones, y que conectarnos con la realidad a través de un parámetro corporal, que puede ser desde la propia atención al cuerpo hasta a través de nuestros sentidos, conectarnos con lo que estamos viendo, con lo que estamos comiendo, degustando, tocando, etcétera, etcétera, nos va a traer al presente y nos va a sacar de ese futuro y de ese pasado. Entonces vamos a hacer una pequeña práctica, ¿vale? Y vamos para esto, vamos a recordar algunos parámetros de la meditación, ¿vale? Ahora nos vamos a sentar en una silla, entonces hay una postura que se llama la postura de Vairochana, en la cual vamos a tratar de poner las piernas separadas, ligeramente flexionadas, más o menos 90 grados, ¿vale? La espalda la vamos a poner erguida, pero no tensa, igual que la cabeza, metemos un poquito el mentón, ¿vale? Y luego la posición de las manos se puede hacer de dos maneras. O ponemos las manos apoyadas sobre las piernas, o podemos poner las manos en lo que se llama el mudra de meditación, ¿vale? El mudra de meditación es la izquierda abajo, la derecha arriba y los pulgares tocándose. Y ponemos las manos en el regazo, ¿vale? La meditación se puede practicar con los ojos cerrados o los ojos abiertos. Inicialmente, si no hay mucha práctica, mejor los ojos cerrados, que va a desviar menos nuestra atención. Y si los ojos están abiertos, que estén ligeramente abiertos y la mirada un poquito inclinada hacia abajo, 45 grados, ¿vale? Fijaros también en la mandíbula, que no haya
tensión mandibular. Entonces, elegimos un foco de atención. En este caso vamos a elegir la respiración, ¿vale? Y primer obstáculo con el que nos vamos a encontrar en la meditación, esa dispersión atencional, eso que hemos definido, ¿vale? Y que nos saca del momento presente. Entonces, recordarnos que no es nada malo, que no es un fallo, ¿vale? Cuando la atención se ha ido del foco atencional al presente y que el antídoto va a ser, uno, normalizar el proceso y que cada vez que ocurra eso, volver una y otra vez. Y no es ningún fallo, recordarlo. Y luego estar cada vez más vigilantes a que la atención se vaya lo mínimo posible. ¿Sí? Yo cuando voy a hacer retiros de meditación con gente que lleva muchos años meditando, con lamas y demás, a ellos también se les va la atención. Lo que pasa es que se dan cuenta más rápido y tienen esa capacidad de metacognición que se llama, de atención a nuestros propios procesos mentales, muy desarrollada. Entonces se dan cuenta muy rápido y vuelven rápido, ¿vale? Entonces cuando estemos haciendo el ejercicio, calma si hay esa desconexión. No pasa nada, es completamente natural, ¿vale? Bien, entonces acordaros que este va a ser el proceso de la meditación, es un proceso circular, ¿sí? Yo estoy en donde pone focus, ¿sí? Me focalizo en un estímulo, va a ser la respiración, mi atención divaga y entra a esa red neural por defecto y puedo irme al pasado, al futuro o a otros estímulos que no tienen que ver con la red neural por defecto, ruidos, sensaciones corporales, ¿vale? Me doy cuenta, ¿sí? De que lo importante, la red de saliencia, que es la red que marca qué es lo importante, ¿sí? Lo importante es que yo atienda a la respiración en este momento. Y entonces cambio la atención y vuelvo al foco atencional, ¿vale? Entonces, este paper, esta foto del paper, es muy interesante cómo define la meditación, porque este es el proceso. Entonces, una buena meditación es aquella en la cual, si te has ido 30 veces, has vuelto 30. Vamos a salir de esas expectativas, ¿vale? Que son irrealistas de voy a estar, sí, estos 10 minutos sin que se vaya la atención. No, se te va a ir, no pasa nada. Simplemente vuelve. ¿Se entiende? Muy bien. Vale. Pues vamos a por ello. Importante, control de mi atención. No controlo mis pensamientos, no controlo mis emociones, no controlo mis sensaciones, simplemente llevo mi atención una y otra vez al proceso respiratorio, ¿vale? Va a ser un ejercicio cortito, ¿vale? 1 o 2 horas nada más y luego ya vamos a cenar. Venga, pues nada, van a ser 10 minutitos, ¿vale? Lo que sí me interesa es que lo experimentéis, ¿vale? Para quien, igual hay gente que ya lleva tiempo practicando la meditación, ¿vale? Y sabe de qué va todo esto, sobre todo para quien no ha practicado mucho, luego pueda plantear dudas, ¿vale? Vamos a abrir un espacio, ¿vale? De 5 o 10 minutitos después para resolver dudas. Vamos allá. Entonces vamos a cerrar los ojos. Quien quiera hacerlo con los ojos abiertos también está bien, ¿vale? Vamos a respirar profundo 2 veces, conectando con el movimiento que de manera natural se produce en el cuerpo al coger y al echar aire. Después de esas 2 respiraciones profundas, voy a quitar el control de la respiración. No vamos a regular la respiración, simplemente vamos a atender a la respiración, cómo se va dando por sí misma. Muy bien. Y ahora vamos a poner una mano en el abdomen y vamos a observar cómo se produce un movimiento en esa mano que está en el abdomen asociado a la respiración. Al inspirar, el abdomen se distiende y la mano se mueve hacia afuera. Al exhalar, el abdomen se retrae y la mano se mueve hacia adentro. Respiración por la nariz. Y acordaros que es normal que la atención de vez en cuando se disperse, se vaya. No pasa nada. Cuando eso ocurra, solo tienes que darte cuenta y volver a traer la atención a ese punto, a esa referencia
en este caso del abdomen, para percibir el movimiento que de manera natural se produce al coger y al echar aire. Y me mantengo. Al inspirar, el abdomen se distiende. Al exhalar, el abdomen se retrae. Y una y otra vez voy volviendo a ese foco respiratorio. Muy bien, voy a quitar ahora la mano del abdomen y llevo la otra al pecho. Y llevo mi atención a esa mano que está en el pecho. Y puedo observar también cómo de manera natural, al coger aire, la mano del tórax se distiende, se mueve hacia afuera, rítmicamente, al ritmo de la respiración. Y al exhalar se retrae, va hacia adentro. Y esta fase del ejercicio, observo ese movimiento de la mano torácica. Al inspirar, el tórax se distiende. Al exhalar, el tórax se retrae. Si la atención divaga, recuerda que es normal, que no supone ningún fallo. Simplemente tienes que volver a traer tu atención al movimiento que se produce en el tórax al coger y al echar aire. Y manteniendo ahora la mano del pecho, vais a llevar la otra al abdomen, de tal manera que monitorizáis esas dos partes del cuerpo. Y tened en mente cómo debería de ser la respiración. Si no es así, no pasa nada, simplemente tenedlo en mente. Al inspirar, primero se distiende el abdomen, después el tórax. Al exhalar, se retrae primero el tórax, después el abdomen. Simplemente tenedlo en mente y dejad que el cuerpo vaya adaptándose a ese modelo mental de respiración. Recordad que cuando la atención divaga, solo tengo que traerla de nuevo. Es normal, es natural. Así es el proceso de meditar. Al inspirar se distiende el abdomen, luego el tórax. Al exhalar se retrae el tórax, después el abdomen. Y recordad también, mantenemos la respiración por la nariz.
Y poco a poco quitamos las manos del cuerpo, las podéis poner encima de las piernas o bien en ese mudra de meditación, en el regazo, izquierda abajo, derecha arriba, pulgares se tocan. Pero mantengo mi atención en la zona central del cuerpo, percibiendo el movimiento que de manera natural se produce en el cuerpo al coger y al echar aire. Y me mantengo con esa atención a la actividad mental. Cuando la atención se vaya, estoy acechante a darme cuenta y traerla. Una y otra vez, con mucha amabilidad hacia mí mismo, traigo una y otra vez la atención ahí donde el ejercicio me propone que atienda. Y vamos terminando el ejercicio, pero antes de terminar, simplemente tomad conciencia. ¿Qué ha pasado? Hemos dicho que la meditación es el uso de la atención y la concentración para generar cambios en la actividad de nuestro cerebro. ¿Qué ha pasado con esa actividad endógena? ¿Qué ha pasado en tu mente? ¿Qué ha pasado en tu cuerpo? Simplemente date cuenta. Y a partir de aquí, 3 respiraciones profundas. Y podéis abrir los ojos. Muy bien. Vale. ¿Qué tal ha ido? ¿Alguna dificultad? ¿Alguien? ¿Todo bien? Muy bien. Vale. Bueno, esta diapo es muy chula, ¿vale? Porque esto es lo que pasa en nuestro cerebro. 10 minutos que habéis estado, ¿qué es lo que ocurre? ¿Vale? Before es la de la izquierda, hay más actividad, esto está midiendo temperatura, temperatura quiere decir gasto de oxígeno y demás, ¿vale? Más actividad metabólica. La derecha, después, va bajando el nivel de actividad. Hemos dicho que el cerebro es un órgano metabólicamente muy caro, gasta mucha energía y cuanta más actividad hay, más energía se gasta. Lo que vamos haciendo con la meditación es bajar el nivel de actividad de cerebral, ¿vale? De esa red neural por defecto. Pero se baja de una manera indirecta, ¿vale? No puedo hacerlo pensando en no pensar, sino focalizo mi atención en un punto y de manera indirecta, cuanto más tiempo me mantengo en ese punto, más va bajando la actividad de nuestro cerebro. ¿Vale? Entonces, cuando vemos, ¿no?, las evidencias que tenemos alrededor de la meditación y el estrés, vemos que el primer pronóstico de la meditación es la reducción de la actividad de la red neural por defecto. Esto no hay, no hay ninguna duda, ¿vale? Y luego hay muchos signos relacionados con el estrés, como el tono simpático, ¿vale? La meditación ayuda a aumentar, ¿vale?, la actividad del parasimpático, regulando la baja el tono del sistema nervioso simpático, disminuye la tasa cardíaca, la tensión arterial, la tasa respiratoria, disminuye
un indicio de estrés que es la conductancia, ¿vale? Eléctrica en la piel y disminuye la tensión muscular, ¿vale? Eso sí, la meditación exige práctica, ¿vale? Aquí no hay atajos, entonces no pensemos que esto es magia, sino que hay que ir practicando, ¿vale? Entonces aquí tenemos bastantes referencias. Decía Lao Tse que si vives, que si estás deprimido es porque vives en el pasado, que si estás estresado es porque vives en el futuro y que si estás en paz es porque vives en el presente. Así que este sabio, ¿vale? Que vivió hace ya unos cuantos años, sí, no tenía estas máquinas tan modernas que tenemos nosotros ahora, pero a través de la autoobservación llegaba a este tipo de conclusiones, ¿vale? Muy bien. Entonces, bueno, hasta aquí es el webinar. Me vais a dejar que os comente para quien quiera profundizar, ¿vale? Un retiro que voy a hacer en junio y luego abrimos un turno de preguntas para quien quiera preguntar, ¿vale? Y me quedo un ratito respondiendo. Entonces, en junio, en Vizcaya, en un pueblecito que se llama Morevieta, voy a hacer un retiro, ¿vale? De meditación. La meditación va a ser desde cero, mucha explicación teórica, mucha práctica, ¿vale? Con el objetivo de tener una mirada circular hacia la meditación, diferentes tipos de ejercicios, diferentes explicaciones de neurociencia, de técnicas y demás para que nos quede claro, ¿vale? ¿Qué es la meditación, qué no es y cómo practicarla, ¿vale? Va a haber meditaciones atencionales, meditaciones generativas y demás. Son 20 horas presenciales y luego, para reforzar la práctica, que muchas veces es lo que cuesta, 3 sábados, 3 mañanas, ya será en formato online, ¿vale? De 2 horitas para resolver dudas y seguir con la práctica. Hay una parte de teoría, que es un 25% aproximadamente, y parte de práctica, que es el 75%, con diferentes tipos de ejercicios de meditación, ¿vale? Y a quien se puede interesar, ¿vale? Al final, el formato retiro nos da un contexto mucho más de introspección, de apartarnos un poquito, ¿no? De todo el jaleo del día a día, ¿vale? Nos vamos a llevar un conocimiento muy claro y muy conciso de qué es la meditación y cómo practicarla. Es realmente, el retiro está diseñado como yo empecé a meditar hace 20 años, lo que me hubiese gustado saber de la meditación hace 20 años, ¿vale? Conocer cuáles son los obstáculos habituales en la práctica de la meditación. Todos los ejercicios que hagamos se grabarán y se van a dar apoyo de audios y material de estudio. Y bueno, pues al final allí compartir y resolver dudas, ¿vale? Entonces, si queréis más información, lo tenemos en la web de Healthy, para quien quiera más información. Y bueno, os doy las gracias por la atención y abrimos un espacio de preguntas para quien quiera preguntar, ¿vale? Podéis preguntar por el chat, aunque como no somos muchos, ¿vale? Si queréis encender el audio y preguntar verbalmente, pues también está bien, ¿vale? Entonces, adelante. Ahora, como me digas que no hay preguntas. Vale, Macarena dice bien, ninguna duda. Bueno, me alegro, Macarena. Fenomenal. Refrescar, vale. iPad, que no sé quién es. Gracias a ti. Vale. ¿Ninguna duda? ¿No surge ninguna duda? ¿Ninguna inquietud? ¿Alguna reflexión? Bueno, bueno, es una inquietud, es una duda que a lo mejor no tiene nada que ver, pero no me lo había planteado hasta ahora que te he escuchado y es algo que, bueno, a mí me ocurre, pero hablándolo con muchas personas le ocurre y no sé si tiene relación con lo de la red neural que has comentado, que es a la hora de dormir la necesidad de tener que escuchar la radio antes de dormirte para poder Sí. quedarte dormido. Tiene que ver con que cuando tú te pones un estímulo externo, ¿vale? Lo que haces es no atender a los pensamientos que surgen en tu cabeza. Entonces, dependiendo del tipo de pensamientos que surjan, eso puede hacer que no duermas bien. Entonces, mucha gente se duerme o con la radio o con la tele puesta, porque de esa Claro, manera es un estímulo que le saca la atención de sus propios pensamientos. ¿Vale, Marta? Entonces, sí, tiene sentido, ¿vale? me parecía curioso porque, bueno, yo solo he oído siempre, o en mi casa a mis familiares les ha pasado, y a mí me pasa, y a mí me pasa con algo que tiene que ser muy, o sea, como muy conocido, algo de confianza que ya he escuchado más veces, y hablándolo con pacientes, algunos de ellos también me dicen lo mismo, que les ocurre eso, y ahora al escucharte, pues creo eso, que podía tener relación.
Sí, pero fíjate además que dices algo que es interesante, porque muchas veces te pones algo que sea aburrido. Sí, sí, eso es, Claro, ¿para qué? Para que precisamente no capte tu atención. claro, Si pones un podcast que está súper interesante, no vas a dormirte. eso es. Entonces, como me voy a poner la lección de historia de no sé qué, que sea un auténtico coñazo, así va. O algo que he escuchado 100.000 veces, pues me lo pongo porque es mi zona de confort y me duermo. Eso es, que no capte tu atención a nivel Eso externo es, para que no te espabile y que te ayude a no escuchar esos pensamientos que eso surgen. es, sí. Va por ahí. ¿A qué te dedicas tú, Marta? Nada, yo soy fisio, Ah, eres fisio. fisioterapeuta. Pues va por ahí, ¿vale? Bien. Venga, más dudas, más preguntas. Vale, Vanessa dice gracias, gracias a ti, Vanessa. Pilar también, gracias a ti, Pilar, por la escucha. ¿Alguna otra reflexión, alguna otra duda que tengáis? Nada. Bueno, pues nada a la una, nada a las dos y nada a las tres, ¿vale? Bueno, chicas, pues nada, muchas gracias por la atención. Espero que os haya Gracias. resultado interesante, ¿vale? Y nada, si tenéis Muchas alguna duda gracias a también. ti. Sí. Muy bien. Vale, hasta luego, Belén. Os mando un abrazo fuerte por allí, para Galicia. Bueno, que Vemos en dos tengáis un... semanas, ¿no? ¿Eh? Que nos vemos en 2 semanas. Ah, sí, 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 nos vemos en 2 semanitas. O sea que a por ello, con el seminario 7 ya, ¿no? Sí, esto me va a venir bien. Sí, sí. Muy bien. Bueno, chao, Gracias. saludos, nosotros. Gracias, muchas gracias. Chao.